¿Alguna vez has sentido que algo te sigue en la carretera? Como si la soledad de la noche y el asfalto interminable escondieran algo que no debería estar ahí. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, sino una advertencia. Algo que me ocurrió hace algunos años, un viaje que comenzó como cualquier otro, pero terminó marcándome para siempre. Todo comenzó una noche común. Había terminado un turno largo y me dirigía hacia casa. Siempre tomaba la autopista principal, pero esta vez decidí probar un camino diferente, uno que pasaba a través de las montañas y bordeaba un viejo bosque. Era un atajo que mi abuelo había mencionado alguna vez, aunque siempre con advertencias. Dijo que, si alguna vez me encontraba solo en esa carretera, mejor diera la vuelta y regresara. Pero pensé que solo era una de esas historias viejas que solía contar para asustar. La noche estaba despejada, con una leve niebla cubriendo la carretera. Había algo extraño en el aire, una especie de calma inquietante, pero yo estaba demasiado cansado para preocuparme. Había estado conduciendo durante unos 15 minutos cuando noté unas luces en el retrovisor. No había visto otro coche en toda la carretera, pero ahí estaban, dos faros que aparecieron de repente a lo lejos, y que parecían seguir mi ritmo. Al principio no les di importancia, asumí que alguien más también estaba tomando el atajo. Sin embargo, había algo extraño en cómo esas luces se acercaban. Iban a una velocidad constante, no más rápido ni más lento que yo. Solo seguían mis movimientos, casi sincronizados. Probé desacelerar un poco, pero las luces también lo hicieron. Probé acelerar, y ellas hicieron lo mismo. En ese momento, empecé a sentir un nudo en el estómago. Pensé en detenerme para dejar que el coche pasara, pero mi instinto me gritaba que no lo hiciera. Así que continué, con las manos firmes en el volante y los ojos fijos en la carretera. Unos kilómetros después, vi algo en el borde de la carretera. Al principio pensé que era una sombra o tal vez un árbol. Mientras me acercaba, me di cuenta de que era una figura humana. Una persona, o al menos algo con forma de persona, de pie, inmóvil. A medida que me acercaba, el reflejo de mis luces iluminó su rostro. O lo que debería haber sido su rostro. No había ojos, ni boca, solo una especie de máscara blanca, sin expresión. Mi cuerpo se tensó, pero no podía apartar la vista. Cuando pasé a su lado, giré la cabeza y vi cómo su cabeza giraba lentamente para seguirme. No pude evitar acelerar, sintiendo que algo en el ambiente cambiaba, como si esa presencia estuviera comenzando a llenarlo todo. Pasaron unos minutos, y traté de calmarme. Me dije que solo era alguien disfrazado o una broma, pero, a pesar de todo, mi intuición me decía que había algo más. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo no encajaba. Había estado conduciendo por esa carretera durante mucho tiempo, mucho más tiempo del que debería llevarme llegar a casa. Miré el reloj en el tablero, y para mi sorpresa, marcaba exactamente la misma hora que cuando había comenzado mi viaje. Era como si el tiempo no estuviera pasando, como si estuviera atrapado en una especie de bucle sin fin. Cada vez que tomaba una curva, veía el mismo tramo de carretera. Los mismos árboles, las mismas señales, y en el fondo, esas luces, siguiéndome aún. Nunca más cerca, nunca más lejos, pero siempre ahí. En un intento por romper esa extraña sensación de repetición, miré por el espejo retrovisor, esperando ver el auto que me seguía. Pero en lugar de eso, vi algo mucho más perturbador, una figura en el asiento trasero. Al principio pensé que era una ilusión, un juego de luces. Pero al observar mejor, vi un rostro, la misma máscara blanca sin rasgos, mirándome desde el asiento trasero. Quise gritar, pero el miedo me tenía paralizado. En un acto desesperado, moví el volante y me salí del camino. El coche derrapó y se detuvo en una zona de hierba. Cuando miré hacia atrás, la figura había desaparecido. El coche que me seguía también se había desvanecido, como si todo hubiera sido una pesadilla. Bajé del coche, intentando recuperar la calma. Pero apenas puse un pie fuera, me di cuenta de que no estaba solo. Entre los árboles, vi varias figuras, todas con las mismas máscaras blancas, observándome en silencio. Algunas estaban en lo alto de las ramas, otras apenas visibles en la penumbra, pero todas me miraban fijamente. No sabía qué hacer. Correr no parecía una opción, y mi coche estaba atrapado en el barro. Traté de mantener la calma, respirando lentamente, y fue entonces cuando escuché una voz susurrante: «Nunca debiste venir aquí». Al escuchar ese susurro, mi corazón empezó a latir aún más rápido. No podía ver de dónde provenía, pero sentía que aquellos ojos, esas máscaras blancas, estaban observándome desde todas partes. Cada paso que daba hacia atrás, cada intento de volver al coche, parecía provocar que las figuras se acercaran más, deslizándose lentamente entre los árboles. Corrí de regreso al coche y tiré de la manija. Estaba cerrado. No recordaba haberlo bloqueado,
pero ahí estaba, inmóvil, como si una fuerza invisible hubiera sellado mi único medio de escape. Miré a mi alrededor, buscando alguna salida, cuando vi una abertura en el bosque, un pequeño sendero apenas visible entre las sombras. Decidí arriesgarme y me adentré en él, sin saber a dónde me llevaría, pero convencido de que quedarme en ese lugar no era una opción. El sendero serpenteaba, como si me guiara hacia algún lugar en específico. Pronto me di cuenta de que estaba atrapado en una especie de laberinto natural. Los árboles parecían moverse, cerrando caminos detrás de mí. Era como si el bosque tuviera vida propia, guiándome a algún destino desconocido. Me detuve por un momento para recuperar el aliento, y fue entonces cuando lo vi. En el suelo, había un amuleto, una especie de figura tallada en madera. Al inclinarme para observarlo mejor, sentí una presencia detrás de mí. Era una de esas figuras, inmóvil, observándome con la misma máscara vacía. Y entonces susurró de nuevo, con una voz distorsionada y antigua: «Tienes algo que no es tuyo». Fue entonces cuando lo comprendí. Aquellas figuras enmascaradas no estaban ahí para asustarme, estaban ahí para guiarme. O eso creía. Eran como los guardianes de un territorio prohibido, una frontera entre nuestro mundo y algo mucho más oscuro. Me di cuenta de que había sido atraído a una trampa, un lugar del que no podría escapar fácilmente. Intenté negociar, hablar con ellos, pero sus ojos sin vida solo me miraban en silencio. Uno de ellos, el más alto, comenzó a levantar su brazo. Señaló hacia el amuleto en el suelo. Al parecer, aquello era la clave para liberarme. O tal vez para sellar mi destino. Mientras sostenía el amuleto, sentí que mi mente comenzaba a llenarse de imágenes. Eran fragmentos de un ritual antiguo. La carretera en la que estaba tenía una historia oculta, un pacto realizado hace generaciones, algo que exigía un sacrificio cada cierto tiempo. Sin saberlo, había invocado a estos guardianes al tomar ese camino. Decidí seguir las visiones, confiando en que me mostrarían una salida. Cerré los ojos y dejé que las imágenes me guiaran. Me vi a mí mismo en un lugar oscuro, rodeado por las figuras enmascaradas que murmuraban palabras incomprensibles, como si estuvieran preparándome para algo mucho peor. Sabía que no podría enfrentarme a todas esas figuras. Sin embargo, algo en mí me decía que la única forma de salir era confrontarlos. Con el amuleto en mano, levanté la voz y dije: «Déjenme en paz. No pertenezco aquí». Fue entonces cuando las figuras enmascaradas comenzaron a dispersarse, como si algo en mis palabras hubiera roto el vínculo que me mantenía atrapado. Me lancé hacia el camino de regreso, esquivando ramas y sombras. Después de lo que parecieron horas, logré salir del bosque, y ante mí estaba mi coche. La puerta ahora estaba abierta, como si esperara mi regreso. Sin pensarlo dos veces, subí y arranqué el motor. Aceleré, dejando atrás aquel bosque, aquellas figuras y esa carretera que nunca debía haber tomado. Cuando finalmente llegué a casa, exhausto y aún temblando, me sentí aliviado. Sin embargo, al salir del coche, encontré algo en el asiento trasero que me heló la sangre: el amuleto de madera. Como si me estuviera recordando que aquella noche no había terminado realmente, y que la carretera, de algún modo, seguiría esperándome. Desde esa noche, nunca he vuelto a tomar atajos, porque ahora sé que en ciertos caminos, lo desconocido no es una simple leyenda. A veces, las advertencias tienen un propósito. No cometas mi error. Y si alguna vez te encuentras en una carretera solitaria, piensa bien a dónde te diriges.